Vamos a dar comienzo al seminario de este año. Como hay alguna gente nueva, vamos a explicar un poco la historia que tiene el seminario El Capital de Sarrico, que lleva ya unos cuantos años. Antes de Bolonia existía en la facultad, en la Universidad en general, la posibilidad de hacer asignaturas optativas. Y una de las asignaturas que había era Economía Marxista, a la que se apuntaba pues, todos los años un número bastante considerable de alumnos, tanto de administración de empresas como de economía. Llegó Bolonia y con Bolonia el deterioro de la calidad de la docencia aumentó significativamente y, entre otras cosas, de esta facultad desapareció Historia del Pensamiento Económico y desapareció, obviamente, Economía Marxista. Un grupo de profesores y de estudiantes, no solo de la facultad, decidimos continuar con un seminario permanente de lectura de la obra de Marx. El motivo es tanto académico como político, entendiendo que uno de los problemas fundamentales que tiene la participación en la vida política es la baja calidad de la formación que tienen aquellos que aspiran a tener una participación activa en la misma. Bueno, a partir de esa decisión, durante varios años, empezamos leyendo el tomo primero del Capital, luego el tomo segundo, el tomo tercero, pues las teorías de la plusvalía, después la contribución a la crítica de la economía política, fuimos hacia atrás. El año pasado leímos los escritos de juventud de Marx, los primeros textos de economía, y este curso hemos decidido volver a hacer la lectura de El Capital, porque algunos de los que vienen participando en los últimos años no hicieron la lectura inicial del tomo 1, con lo cual hay gente que a lo mejor ha leído la contribución a la crítica de la economía política, o hace 2 años, o el año pasado, los textos de juventud, pero todavía no había leído El Capital. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación del contexto en el que Marx escribe este texto. Según algunos, la primera edición del Capital se hizo en julio, pero según la página web Aporrea, se hizo el 15 de agosto. Es decir, que hoy celebramos el 100, si no me salen mal las cuentas, 150 del 100, de 1867 a hoy. 157. El 157 aniversario y 3 días de la edición, de la primera edición de El Capital de Marx. Mucha gente confunde a Marx con un economista y considera que El Capital es un libro de economía política. No es exactamente así. Su propio subtítulo lo indica. Es una crítica de la economía política. Luego voy a explicar por qué es importante esa distinción. Marx, como sabemos, de formación es filósofo y jurista. Pero cuando tiene 25 años, a partir de su relación con Federico Engels, recibe de este la idea que en el siglo XIX, con todos los cambios que se están produciendo en la economía mundial y en particular en la economía de la Unión Europea, de Europa, con las revoluciones políticas, la revolución industrial, la idea que tiene Engels es que la época de los filósofos ha pasado a la historia. Si hasta ese momento, hasta el siglo XVIII, la autocomprensión que tienen las sociedades de sí mismas se realiza en términos filosóficos, también políticos, pero de filosofía política. Todos los grandes autores que conocemos de los siglos XVII, XVI, XV, XIV son en su mayor parte filósofos. Los primeros economistas también son filósofos. Adam Smith era teólogo. La teología es una parte de la filosofía. David Hume, el padre de la teoría cuantitativa del dinero, que los que seáis de economía, pues seguramente seguís estudiando, también era filósofo. Pero lo que dice Engels es que ya no es la filosofía el instrumento, o la filosofía política, el instrumento para entender la nueva sociedad, para autoentenderse la nueva sociedad. Porque ahora hay un instrumento nuevo mediante el cual se autojustifica la nueva sociedad, que es la sociedad capitalista, que es la economía.
en concreto la economía política. Por eso, desde que tiene 25 años, Marx se dedica de forma intensiva, cuando tiene tiempo para dedicarse a ello, a leer todo lo que cae en sus manos de economía política, de autores obviamente ingleses, que son los principales, o británicos, porque también hay escoceses, son los principales economistas de la época, pero también franceses, alemanes, italianos, lee un poco todo lo que pilla. Y lee de distintas formas, entre un exilio y otro, entre una revolución y otra, y sobre todo ya de forma más sistemática cuando llega a Inglaterra y tiene tiempo, mucho tiempo para estar en el Museo Británico leyendo durante muchas horas. Bueno, por tanto, Marx es hacia 1843, ya digo, con 25 años, cuando dice, no, aquí lo que hay que estudiar para entender esta sociedad es la economía política. Pero de la misma forma que no estudiaría a los filósofos, sino para interpretarlos críticamente, dice, bueno, pues a los economistas los voy a estudiar porque son los nuevos intérpretes de la realidad, pero yo quiero transformar esta realidad, por tanto los tengo que interpretar críticamente. Marx no tiene el proyecto de hacer un manual de economía política, sino una crítica a la forma en que la sociedad se concibe a sí misma a partir de la economía. Bueno, pues esto que al principio, ya lo vamos a ver ahora, le parece que va a llevar poco tiempo, en realidad le lleva todo lo que le queda de vida hasta que se muere desde 43 hasta 1882. Y de hecho, no llega a publicar nada más que una parte mínima de su proyecto de crítica, que es un proyecto sistemático, es decir, que quiere abarcar todas las dimensiones de dicha crítica. De hecho, lo único que publica de crítica de la economía política son 2 volúmenes. Uno, la contribución a la crítica de la economía política en 1859 y en 1867, es decir, 8 años después, el tomo primero del Capital, que además sintetiza gran parte de lo que tenía el libro anterior. Y el resto de lo que conocemos de Marx, del tomo segundo, el tomo tercero, las teorías, la historia del pensamiento económico, la teoría de la plusvalía y otros documentos, son manuscritos que se editaron después de que Marx murió, o incluso mucho más, incluso después algunos de que muriera el propio Engels, que era el albaceas que se encargaba de ordenar todos sus papeles. De modo que si la crítica de la economía política abarca miles de páginas, Marx solo dio a la publicidad unos pocos centenares de páginas. Eso es una cuestión interesante porque nos dice que el propio Marx no termina de estar convencido de que ha resuelto todo el problema de la crítica. Es decir, leer el Capital, por tanto, es un instrumento para profundizar, para continuar, para dar continuidad a ese proyecto crítico que tenía Marx. Bueno, ¿por qué leer un libro que tiene ya 150 años de economía o de crítica de la economía cuando hay tantísima bibliografía publicada a lo largo y ancho del planeta y de los tiempos? Bueno, hay un autor soviético, Vygotsky, el economista, no el psicólogo, de quien también hemos hablado en el seminario, del psicólogo, no del economista, pues ahora del economista, que publicó en 1967, a los 100 años del Capital, un pequeño texto que está editado en la editorial Villalar en Madrid en el año 78, que se llama ¿Por qué no envejece el Capital de Marx? ¿Por qué 100 años después se sigue leyendo un libro de, digamos, el periodo clásico de la economía, cuando pues, la riqueza de las naciones o los principios de Ricardo solo lo leen los especialistas? ¿Por qué hay un público mucho más amplio para la lectura del Capital? Bueno, pues dice que esto obedece a la importancia que tiene el Capital en la configuración de la interpretación crítica y revolucionaria, es decir, transformadora de la realidad del pensamiento de Marx. De hecho, Vygotsky dice que Marx tiene 2 grandes descubrimientos. Uno
que realiza en los primeros años, cuando tiene 26, 27, 28 años, cuando está haciendo las primeras lecturas, que es el siguiente. Marx y Engels llegan a la conclusión de que la producción material es una unidad dialéctica, es decir, indisoluble y a la vez contradictoria de dos aspectos, de las relaciones de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Lo que identifican Marx y Engels en ese momento es la interpretación materialista de la historia. Diríamos su filosofía, su forma de ver la realidad, su enfoque sobre la realidad. La interpretación materialista de la historia, llamada también materialismo histórico, fue un gran descubrimiento de Marx y Engels, una hipótesis histórica genial que inmediatamente permitió plantear y solucionar científicamente el problema de la ley del movimiento de la sociedad humana y las posibles tendencias de su desarrollo. Bueno, si uno entiende y en qué consiste realmente el materialismo histórico y su contenido, constata que, por ejemplo, en el terreno de la economía, después de Marx hay un retroceso científico brutal, una caída hacia el idealismo, que se traduce en la economía neoclásica, en los manuales que hoy se enseñan en las facultades, que es pura especulación, pues que ni siquiera llega a metafísica, es puro idealismo abstracto, donde hablan de unos equilibrios que no existen, de unos óptimos inexistentes, de unos precios que no se sabe de dónde vienen. La interpretación materialista de la historia es un descubrimiento que está desarrollado, desplegado en su forma, digamos, más avanzada, precisamente en el propio Capital. Por tanto, si queremos entender en qué consiste el materialismo histórico, vayamos a las fuentes, y a las fuentes donde con mayor fluidez mana el análisis materialista histórico, que es el Capital. El segundo gran descubrimiento lo realiza una década después, cuando está preparando los materiales para dar ya a la publicidad algo de su crítica de la economía política. En el año 59 publica La Contribución, su primer texto de crítica de la economía política. Pues bien, en esos años, y hay un enorme tocho de materiales que son manuscritos que se denominan los Grundrisse, ahí aparece el segundo gran descubrimiento que también está presente en el texto del Capital. Dice Vygotsky: tal vez lo más importante de su teoría del valor es que descubrió la mercancía como unidad dialéctica del valor de uso y del valor. Marx descubrió el concepto de trabajo que crea la mercancía y lo consideró como unidad dialéctica del trabajo concreto, cuyo producto es el valor de uso, y del trabajo abstracto o social que determina el valor de la mercancía. De esta forma, Marx demostró, este es su segundo gran descubrimiento, que la clase capitalista se apropia de la plusvalía producida por el obrero en total acuerdo con las leyes internas de la economía capitalista y, en primer lugar, con la ley del valor. Por lo tanto, la explotación capitalista es inherente a la propia naturaleza de las relaciones de producción burguesas. No puede haber capitalismo sin explotación. ¿Dónde estábamos? En el capitalismo. Sí, en el capitalismo la explotación es inherente al propio proceso de producción. La producción de mercancías es al mismo tiempo producción de plusvalía. De ahí se sigue que la clase obrera no puede liberarse de la explotación capitalista en el marco del sistema capitalista. Es decir, surge la necesidad de la revolución socialista. El segundo gran descubrimiento de Marx es la teoría de la plusvalía. Nos permite ver claramente la relación orgánica interna entre la teoría económica marxista y las tesis revolucionarias del marxismo. Uno de los problemas que nunca ha sido capaz de descubrir la economía ortodoxa es de dónde surge el beneficio. La teoría más habitual, es decir, el beneficio surge de vender caro, perdón, de comprar barato y vender caro. Pero si alguien, ese es el beneficio del tendero, compra las mercancías a 100 y las vende a 120, gana un 20%. Pero es que si alguien compra barato y vende caro, es porque alguien, en el otro lado, está comprando caro y vendiendo barato. Con lo cual, el beneficio en su totalidad no se puede explicar a partir del beneficio del comerciante, del beneficio del tendero.
¿Y cómo lo explica la economía neoclásica, la economía que se estudia en esta facultad? Diciendo, bueno, pues es la remuneración del capital. Oiga, pero si el capital es un objeto físico, el capital, en última instancia, el que produce son máquinas, es electricidad, es agua. ¿Por qué tiene que ya se pagan? ¿Por qué tiene que tener una remuneración? El uso de unos trozos de metal, de unas materias primas, es absolutamente metafísica esa interpretación. Pues bien, Marx dice que el beneficio surge del propio proceso de producción. El beneficio es la plusvalía cuando la mercancía se vende. Es la plusvalía en su expresión monetaria. La teoría del beneficio, diría un economista, la teoría de la plusvalía, dice un marxista, es uno de los descubrimientos fundamentales. Y entendiendo eso, se entiende que el problema de la explotación del trabajador no es un problema moral. No es que los capitalistas sean más o menos buenos o más o menos mal comportados, sino que es parte del propio proceso de producción. Es decir, no puede haber capitalismo sin explotación del trabajo. El concepto de explotación es un concepto material, no es un concepto moral. Bueno, eso también lo vamos a ver en el estudio del capital. Marx pensaba que su esfuerzo de interpretar críticamente la economía política no le iba a llevar mucho tiempo. En 1851 le escribe a Engels lo siguiente, 1851. Recordemos, el primer libro, Contribuciones del 58. Lo peor es que súbitamente estoy paralizado en mis estudios de la biblioteca. He avanzado tanto que dentro de 5 semanas, en 5 semanas, habré terminado con toda esta porquería de la economía. Y hecho esto, es en casa donde redactaré la economía política. Alude a la contribución a la crítica de la economía política. 5 semanas. Y del 51 al 59 tardó 8 años en publicar el primer volumen. Mientras que en el museo, en el British Museum, donde estaba exiliado en Londres, me dedicaré a otra ciencia. Esto ya comienza a aburrirme, el tema de la economía. Esto ya no da más de sí. En el fondo, esta ciencia, desde Adam Smith y David Ricardo, no ha progresado más, a pesar de todas las investigaciones particulares y a menudo sumamente delicadas a que se la ha sometido. El máximo de la economía política llega con David Ricardo y lo que hay después son epígonos, son vulgarizadores. De hecho, 8 años después, cuando publica la contribución, le escribe una carta a Marx a Engels. El amigo Thomas Cook ha muerto y con él el último economista inglés de cualquier valor. Es decir, para Marx, desde 1958, ya no queda ningún economista vivo que merezca la pena. Bien. En el contexto de la publicación de la contribución, no todavía del Capital, Marx escribe a Lassalle, que es un socialista francés que emparenta con Marx, pero a quien Marx al principio pues, valora mucho, pero luego lo considera, no lo considera mucho desde el punto de vista intelectual y político. Bueno, pues en una carta que le escribe en el contexto de la publicación de la contribución, su proyecto de economía ya no le va a llevar 5 semanas, porque dice, mi proyecto de crítica de la economía política es un conjunto de 6 libros, los cuales son, primero, sobre el capital, que va a ser la contribución y tomo primero el capital. En la propiedad de la tierra, segundo volumen. El tercero sobre el trabajo asalariado. El cuarto sobre el Estado. El quinto sobre el comercio internacional. El sexto sobre el mercado mundial. De la mayor parte de estos textos, sobre el trabajo asalariado sí hay cosas, pero por ejemplo sobre el Estado no nos han llegado ni siquiera algunos manuscritos de Marx. Prácticamente no llegó a escribir y si escribió lo quemó o desapareció, lo cual es raro porque
se conserva gran parte de sus manuscritos, de sus hojas, con lo cual probablemente es que no llegó a escribir casi nada. Sobre el mercado mundial hay algunas intuiciones en el tomo 1, en el tomo 3, que luego publicó Engels. Pero este gran proyecto de crítica de la economía se quedó en el volumen 1, en el tema 1. Por supuesto, no puedo evitar toda consideración crítica de otros economistas, en particular una polémica contra Ricardo. Dice que además de estos 6 libros va a haber otro libro más sobre historia del pensamiento económico o crítica de la historia de la plusvalía. Bueno, cuando publica la contribución, que es todavía un documento, cuando leemos El Capital, bastante primerizo, tiene todavía, visto desde la lectura del tomo primero del Capital, se ve que es un texto escrito y publicado a toda prisa, porque tenían que publicar algo, llevaba 10 años diciendo que iba a publicar, no publicaba nada. Bueno, sacó la contribución, pero luego la rehizo en El Capital. Y sin embargo dice, es el producto de 15 años de investigación, es decir, los mejores años de mi vida. Marx se dedicó, sacrificó su salud al estudio de la economía y al intento de publicar, que quedó muy limitado, como estamos diciendo, su crítica de la economía política. En ella se expone por primera vez científicamente una importante visión de las relaciones sociales. Por lo tanto, le debo al partido que la cosa no quede desfigurada por el tipo de estilo pesado y de madera propio de un hígado desordenado. Es decir, él mismo reconoce que escribe de una forma un poco pesada. Mi objetivo no es producir una exposición elegante, sino solo escribir como suelo hacerlo, lo cual, durante estos meses de enfermedad, fue imposible, al menos sobre este tema, aunque durante el mismo periodo me vi obligado a escribir y por lo tanto escribí el equivalente al menos de 2 volúmenes impresos de artículos principales ingleses de Omnibus Rebus et Quibuntum Alice, sobre todo lo que hay bajo el sol y más. Es decir, Marx no vivía de publicar los libros de economía, vivía de escribir artículos para la prensa, vivía como periodista, freelance, con lo cual pues le costaba mucho vivir adecuadamente, obtener unos ingresos que le permitiera vivir adecuadamente y pues, gracias a Engels pues, logró que no se le murieran todos los hijos, sino solo unos cuantos. La primera sección, Capital en general, es probable que se extienda en 2 entregas, ya que he descubierto al elaborarla que aquí, en el momento en que se discute el aspecto más abstracto de la economía política, una brevedad indebida haría que la cosa fuera indigesta para el público. Es decir, la primera parte, el Capital en general, dice, hay que estudiarlo de forma extensa. La parte teórica hay que dedicarle un esfuerzo serio. Bueno, pues el Capital en general es la tercera parte del Capital que conocemos, es el tomo 3. Bueno, aquí vuelvo a repetir que divide el libro en la economía política en 6 libros. Considera que la primera parte, que coincide con la primera parte del Capital, es no solo una crítica a los economistas políticos, sino también a otras corrientes socialistas, en particular al socialismo anarquista francés, representado por Proudhon. En estos 2 capítulos iniciales, dice, se derrumba hasta los cimientos el socialismo proudhonista, que ahora está de moda en Francia, que quiere mantener la producción privada mientras organiza el intercambio de productos privados para tener mercancías, pero no dinero. El comunismo debe sobre todo librarse de este falso hermano, pero aparte de todos los objetivos polémicos, el análisis de las formas simples de dinero es, ya sabes, el más difícil, porque es la parte más abstracta de la economía política. Espero ganar una victoria científica para nuestro partido, pero este último debe demostrar por sí mismo si sus números son lo suficientemente grandes como para comprar suficientes copias como para desterrar los escrúpulos morales del editor. Que como no vendan suficientes volúmenes, pues no le van a editar ningún libro más. La continuación de la empresa depende de la venta de los primeros fascículos. Una vez que tenga un contrato firme, todo estará ok.
El análisis del dinero. Aquí lo que está señalando es que sobre la base de un análisis basado en el materialismo histórico, se hace una interpretación del dinero que vuelve incompatibles muchas de las interpretaciones utópicas o idealistas que hay en torno al dinero. Por ejemplo, algunos autores contemporáneos en su época, y también hoy, vuelven a surgir, consideran que es un avance respecto a la sociedad capitalista, en lugar de pagar a los trabajadores en dinero, pagarles con bonos de trabajo. Se le paga en función del trabajo que realizan. O suprimir el dinero en los intercambios. Está, por ejemplo, muy de moda en muchas comunidades locales en Estados Unidos, que se consideran muy progres, decir, bueno, vamos a hacer intercambios de tiempo, donde cada uno en función de sus capacidades ofrece servicios al resto de la comunidad sin tener que utilizar dinero. Tú le das clase a mi hijo de inglés y yo no te pago la clase, sino que, como yo soy fontanero, te arreglo las tuberías cuando lo necesites. Y eso se considera un avance, porque se supone que ha suprimido el dinero. Bueno, Marx, con su análisis del dinero, muestra que esa vía, ese tipo de vías para superar la sociedad capitalista son vías muertas, que no llevan a ningún lado. Pero para entender que no llevan a ningún lado, que son utópicas, que lo eran en la época de Marx, el socialismo utópico, y también el socialismo anarquista de Proudhon, y lo son hoy, en ese tipo de intentos de superar la sociedad capitalista por vías que no supongan lo fundamental, que es romper con las reglas de producción basadas en el trabajo asalariado y en la extracción de plusvalía. Bien. Aquí tengo unas cuantas cartas más. Esto lo vamos a poner luego en el Drive para que lo tengáis. No lo voy a leer todas porque me voy a extender demasiado. Vamos a pasar ya al capital. De nuevo a La Salle le dice, no es 1960, es 1860, obviamente, al año después, el año siguiente de la publicación de la contribución, le dice: su elogio de mi libro me dio un gran placer, viniendo como lo hizo un juez competente. Todavía no insulta a La Salle, todavía le sigue considerando. Entre otras cosas porque esperaba que pusiera dinero encima de la mesa. Creo que es muy probable que la parte 2 se publique antes de Pascua. Es decir, en el año 51 dice, no, yo dentro de 5 semanas ya saco el primer volumen. Tardó 8 años. Y en el 60 dice, no, este mismo año va a salir la segunda parte. Tardó 7 años en sacar el tomo primero del Capital. Tomará una forma algo diferente, más popular hasta cierto punto. No, por supuesto, como resultado de un impulso interno, sino en primer lugar porque la parte 2 tiene una función expresamente revolucionaria y en segundo lugar porque las condiciones que describo son más concretas. Es la parte final del tomo primero. En el 65 le dice Marx a Engels, todavía 2 años antes de que aparezca el Capital, pero ya tiene el manuscrito más o menos preparado. En lo que concierne a mi trabajo voy a explicarte claramente la situación, 5 años después de lo que le decía La Salle. Faltan 3 capítulos por escribir para terminar la parte teórica, los 3 primeros libros. Los 3 primeros libros, a lo que hace referencia, es lo que hoy llamamos el tomo 1, el tomo 2, que Marx no publicó, que publicó Engels, y el tomo 3, que publicó también Engels. Luego seguirá el 4º libro, dedicado a la historia y los orígenes, que es lo que se llama las teorías de la plusvalía, que a Engels no le dio tiempo a publicar porque se murió y las publicó el que heredó todos los materiales de Marx, que fue Kautsky. Por tanto, aquí, en esta carta, habla de lo único que tenemos del Capital. El tomo 1, el tomo 2, el tomo 3 y las teorías de la plusvalía. Dedicado a la historia y los orígenes, lo cual será para mí relativamente esto será más bien una repetición bajo la forma histórica, es la teoría de la plusvalía.
pero no puedo decidirme a enviar nada antes de tener el conjunto ante mí. Cualquier falta que pudieran tener. La ventaja de mis escritos es la de que constituyen un todo artístico. Y no puedo lograr ese resultado sino por mi costumbre de no hacerlos imprimir mientras no los tenga completos ante mí. Con el método de Jacob Grimm es imposible, ya que de manera general dicho método se aplica mejor a obras que no constituyen un conjunto ordenado dialécticamente, en la publicación sucesiva. Esta carta nos da una idea de las dificultades que tiene Marx para dar a la imprenta, sus escrúpulos. Hasta que no tengo delante de mí, redactado y obviamente en su cabeza, la totalidad de la exposición, la totalidad del contenido, no lo doy a la imprenta. Eso quiere decir que el tomo 2 y el tomo 3 no están completos. Marx no tenía, porque no los publicó. El tomo 1 lo publicó en el 67 y murió en el 83. Tenía unos cuantos años todavía para publicarlos. La totalidad de su contenido, pues tal como Marx lo pensó, no existe. Por tanto, tiene esa dificultad de lectura añadida sobre el tomo primero. Y justo el año antes, pocos meses antes de su publicación, el año anterior, le escribe a Kugelmann, otro de sus de la gente a la que le supone que le pide dinero. Hablando del Capital, dice, antes decía, bueno, ahora va a ser una continuación de la contribución. Dice, no. He juzgado necesario recomenzar desde el principio en el primer libro. Es decir, la contribución a la crítica de la economía le he dado una vuelta y he empezado desde el principio otra vez. Es decir, resumir en un solo capítulo sobre la mercancía y el dinero mi primera obra editada por Duncker, es decir, la contribución. He estimado que ¿Hola, se oye? Ahora sí. Bueno, pues seguimos sin... Apagar y volver a atender. Quitamos la cámara y luego la ponemos. No. Sí, se ha conectado aquí desconectado. Era aquí el tema. Bueno, encendemos la cámara entonces. Sí, ponla. Creo que me he pasado de transparencia, ¿eh? No. Hasta los entendidos no comprenden exactamente del todo la cuestión. Debía haber, pues, algo defectuoso en la primera exposición, particularmente en lo que respecta al análisis de la mercancía. Lasalle, por ejemplo, en su obra Capital y Trabajo, aquí sí ya le lanza un primer misil, donde tal parece que ofrece la quinta esencia de mi desarrollo, comete burdas equivocaciones, lo que por otra parte le sucede siempre, con esa manera tan descarada que él tiene de apropiarse de mis trabajos. Es chistoso ver cómo copia hasta errores relacionados con el material histórico, pues a veces cito de memoria sin verificar.
De momento me pregunto todavía si en la introducción voy a dejar caer algunas palabras sobre la manía de La Salle de plagiar. La actitud impúdica hacia mí de los celadores de La Salle lo justificaría en todo caso. Y a Engels le dice, en junio del 67, los señores economistas hasta aquí has descuidado esta simple cuestión, a saber, esto lo vamos a ver en los primeros capítulos del Capital, que la ecuación 20 metros de lienzo igual a un traje no es sino la base no desarrollada de 20 metros de lienzo igual a 2 libras esterlinas. Que por consiguiente, la forma más simple de la mercancía, en la cual su valor no está todavía expresado como relación con todas las otras mercancías, sino solamente como lo que la diferencia de su propia forma natural, contiene el secreto de la forma dinero. Y por ello en germen el de todas las formas burguesas del producto del trabajo. En la primera exposición, en la contribución, esquivé la dificultad del desarrollo al no ofrecer el verdadero análisis de la expresión del valor, que una vez desarrollado aparece como expresión monetaria. Entender la primera sección del Capital requiere no de una, sino de varias lecturas. Está muy bien que la primera lectura se haga de forma colectiva, porque ayuda a descubrir algunas dificultades, pero sobre todo esa primera sección requiere 2 y una tercera lectura para poder entender los fundamentos del método que aplica Marx al análisis de la mercancía, del dinero, de los intercambios y de la relación capitalista en su conjunto. ¿Qué es lo más importante? Pues lo que le dice en otra carta en el mes de agosto. Lo que hay de mejor en mi libro es, primero, y es sobre ello que descansa toda la lucidez de los hechos, que explica a continuación, hechos más prácticos, poner de relieve desde el primer capítulo el doble carácter del trabajo, según se expresa en valor de uso o en valor de cambio. Gran descubrimiento de Marx. Todo producto del trabajo en la sociedad capitalista, no en otras, en la sociedad capitalista es valor de uso. Todo producto del trabajo es útil, tiene una determinada utilidad, que ahí estaremos de acuerdo con la teoría utilitarista, marginalista, neoclásica, pero es también valor. Y valor de cambio es otra cosa distinta. Entender esa distinción es fundamental en esa primera parte. Segundo, el análisis de la plusvalía independientemente de sus formas particulares, es decir, la plusvalía en general. Ganancia, interés, renta del suelo, etc. Es sobre todo en el segundo volumen donde esto aparecerá. Tomo 2. El análisis de estas formas particulares de la economía clásica, que las confunde constantemente con la forma general, es una olla podrida. Bien. Marx, en vida de Marx se publicaron 4 ediciones del Capital. La primera edición en alemán, la segunda edición en alemán, no, se publicaron 3 ediciones. La primera edición en francés, esas 3 ediciones las revisó Marx y les dio el visto bueno, preparó los materiales para la tercera edición, donde había algunos pequeños cambios, pero se murió. En el 82 se iba a publicar la tercera edición y se murió. Y la tercera edición ya la elabora Engels. Y en vida de Engels se publica una 4ª edición en alemán, además de la edición rusa. Y la edición en italiano. Es decir, los principales idiomas europeos, y en inglés, y la edición en inglés. En los principales idiomas europeos, en vida de Engels, de Marx o de Engels, pues ya hay. Hay en alemán, hay en ruso, hay en francés, luego hay en ruso, en italiano, en inglés. Pero, ¿qué pasa con el español?
Una de las dificultades para que el Capital tenga una difusión importante en español es que en las distintas corrientes políticas de la época en España predominaba el anarquismo. A pesar que Lasalle estuvo en España intentando formar un grupo en torno a las orientaciones políticas de Marx y de Engels. De ahí surge una parte del Partido Socialista Obrero Español, pero el peso del anarquismo es inconmensurablemente mayor. Por eso no es casualidad que la primera edición que se publica en lengua española no se haga en España, sino allí donde el español tiene mayor empuje desde hace más de 100 años, que es Hispanoamérica, y en concreto en Argentina. En 1898, Juan B. Justo publica, traduciéndolo del alemán, la primera edición del Capital en español, que se imprime en España. García Quejido, que es un socialista de la época, monta una imprenta solamente para publicar ese libro. Ese libro, pues hoy es un rara avis, porque solo se llegaron a imprimir, creo que 1.200 ejemplares. Nada. Luego ocurren acontecimientos políticos en España, en particular la República. El cambio político genera nuevas expectativas y ahí sí, durante la República aparecen dos importantes ediciones del Capital en español. La primera de Manuel Martín Pedroso, que todavía se puede encontrar en las ferias del libro en Bilbao, editado en Aguilar, con tapa dura, de piel sintética, en el año 31. Y en 1946-47, Wenceslao Roces, intelectual del Partido Comunista de España, comienza a hacer una edición por fascículos en una revista del Capital, y cuando ya lo inicia en plena Segunda República, pero con la derrota de la República se va al exilio mexicano y ya en México hace una edición que se considera en muchos, el propio prólogo del traductor de la edición que vamos a utilizar lo dice, pues, cuando se habla del Capital en español se habla de la edición de Fondo de Cultura Económica, impreso en México, y que es el que más ha vendido, del que más ediciones se han hecho. Hay una primera edición del 46-47, Wenceslao Roces la revisa un poco en el año 59, luego creo que en los 70 hace otra pequeña revisión, pero así todo es una traducción, bueno, en fin, Wenceslao tiene mucho mérito, pero tiene bastantes errores de traducción. No tantos como la teoría de la plusvalía, que también lo tradujo él, no tiene tantos errores, porque la teoría de la plusvalía es un desastre, es increíble que no haya otra edición que la de Fondo de Cultura Económica de ese cuarto libro del Capital, porque no hay otra, porque es lamentable, pero el Capital no es para tanto, pero sí, tiene muchos errores que en ocasiones no ayuda a entender conceptualmente lo que más quiere decir. En el año 67 se publicó una edición traducida del francés, en esos dos volúmenes. No se sabe quiénes son los traductores porque no aparecen. Se supone que es un grupo de gente, pero no es del original alemán. Las traducciones de Juan B. Justo, de Martínez Pedroso y de Roces son del alemán. Esta es de la edición francesa. Y luego llega un periodo que es en los años de la transición política, 75-76, que empieza a haber un movimiento político particular, igual que había al principio de la República, y en ese contexto surgen dos ediciones importantes. Una, la de Vicente Romano, que está publicada en ACAL, que es accesible, que obviamente está bastante mejor que la de Wenceslao Roces. No sé si mejor que la de Martín Pedroso, porque esa no la he leído, pero digamos es una edición aceptable. Y al mismo tiempo, Manuel Sacristán, Vicente Romano desde Madrid, hace su edición, y Manuel Sacristán desde Barcelona, pues hace la suya, del tomo primero.
Mientras que Vicente Romano publica todo, pues el objetivo de Sacristán era editar las obras completas, las obras de Marx y Engels, que en 67 volúmenes solo salieron 15, y de esos 15, uno de los que salió es el tomo primero del Capital. El segundo y el tercero no están traducidos. La traducción de Sacristán también es buena, inferior, en mi opinión, a la de Vicente Romano, pero, por supuesto, mejor que la de Wenceslao Roces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el mundo hispanohablante, la presencia del capital, el estudio del capital y la actuación política, el desarrollo de la interpretación de la realidad concreta de cada país en función de un conocimiento profundo del materialismo histórico no existe. En el mundo hispano, y en particular en España, hay un déficit de formación política bastante considerable que se expresa, entre otras cosas, en lo tardío, estamos hablando que desde el 67, el 72, la edición francesa, es decir, hasta el 30, 50 años después de que se publicaran las ediciones en el resto de idiomas europeos, 50 años después salen ediciones en España. Un retraso enorme. A pesar de que, ya digo, estas dos ediciones, sobre todo la de Vicente Romano, se ha reeditado y la pueden comprar el que quiera en las librerías, la de Sacristán está un poco más descatalogada, pero también se puede encontrar. No vamos a usar ninguna de estas. Ni la buena de Vicente Romano, ni la que los que la han leído dicen que es buena, de Martínez Pedroso, que además tiene buena pluma para escribir, con lo cual algunas cosas mejora la literatura de Marx, ni la evidentemente la que necesita mejorar de Wenceslao Roces, ni la que tiene el aprobado de dice que el volumen 2 también se publicó. Bueno. Ni la de Manuel Sacristán. Vamos a usar la edición que se hizo también en estos años, en los años 70, 74, 75, en Argentina, por un equipo dirigido por Pedro Escarón, por José Aricó, que es probablemente una de las mejores traducciones en cualquier idioma. Desde luego es mejor que la traducción francesa de Maximilian Rubin, es mejor que la traducción americana en inglés, la primera bueno, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, las primeras traducciones que había al inglés, y sin duda es para mí mejor que cualquiera de las ediciones en español. La peculiaridad que tiene la edición de la editorial Siglo XXI, también mexicana, como vemos, México es quien nos salva todavía, mantiene ahí esa llama de editoriales críticas, porque el resto es penoso el panorama. Digo, lo que diferencia esa edición es que está hecha sobre la última edición que Marx aprobó, que es la segunda. Todas las demás traducciones, toda la de Manuel Martínez Pedroso, la de Wenceslao Roces, la de Romano o la de Manuel Sacristán, salvo la de Edaf, que está hecha sobre la edición francesa, todas estas traducciones están hechas sobre la cuarta edición. La última que supervisó Engels. La ventaja que tiene el texto de siglo XXI es que sabemos que es la última visión que tenía Marx, y los cambios que hay en la cuarta edición también están porque están a pie de página. Es decir, podemos ver la diferencia que hay entre lo último que revisó Marx y lo que publicó Engels en la cuarta edición, con los materiales que Marx dejó y con lo que su propio Caletre le dio para modificar. Eso lo podemos ver porque, ya digo, las diferencias con la cuarta edición, que algunas son interesantes, ver las diferencias que hay, la del siglo XXI lo tiene a pie de página. Es una edición crítica, aunque el material,
las notas críticas están limitadas para que la edición sea accesible y, sin duda, ya digo, es una de las mejores traducciones que hay en el mundo. O sea, tardamos mucho en tener traducciones al español, pero tenemos... A ver, ¿ahora se nos escucha? ¿Ahora se oye? Ahora sí. Sí. Pues sí, Vamos a dejar la cámara apagada porque... No, Sí, no sí, tiene se que escucha. ver la cámara. Es esto, Joaquín. Pues eso es la cámara. Que no, pero ya ahora lo ha dejado bien el pello. Avisamos luego y ya está. Ya está. Le decimos igual viene el operador. Claro. Bueno, pero de la otra, sé qué número es. La 2, la 3, pero no lo voy a dar. Es que hay varias cámaras de estas. A ver, Bien, digo, si alguien va a ir más allá del tomo primero, que sepa que lo que hay disponible del proyecto de crítica de la economía política de Marx, aparte de la historia del pensamiento económico, la teoría de la plusvalía, es únicamente el primer libro. Recordemos, en su proyecto de 6 libros, es El Capital. Es decir, la suma de los 3 volúmenes del Capital, el primero que vamos a leer, el segundo y el tercero, es el análisis del capital. En el primero es el proceso de producción del capital, en el segundo el proceso de circulación del capital y en el tercero el proceso global de la producción capitalista. Cómo funciona la articulación de la producción y la circulación. Esta distinción es interesante desde el punto de vista de los economistas porque una de las diferencias que hay entre la economía política del siglo XIX y la economía política del siglo XX y XXI es que los clásicos, los que leyó Marx y el propio Marx, entienden que el análisis de la producción es parte de la teoría económica, diríamos hoy. El análisis de la producción es un componente esencial, tan esencial que ocupa todo el primer volumen, el proceso. Otra vez. Ahora, a ver si se oye ahora. Vale. Estamos yendo por otra cámara. Seguimos hasta que se resuelva. Digo que la economía actual se limita a ser una interpretación de la realidad económica en términos de intercambio, de circulación de mercancías, de circulación de trabajo, de trabajo, mercado de bienes, mercado doméstico, mercado internacional, circuito económico, circulación. No puede interpretarse la circulación en términos clásicos y también en términos marxistas sin un análisis de la producción. Eso, de nuevo, es para los economistas, para los que tienen un background de economista, una dificultad añadida, porque un economista tiene que modificar su comprensión de la realidad para entender pues eso, que la circulación se explica desde y en articulación con el proceso de producción. Bueno, creo que ya llevamos una hora con las interrupciones. Aquí tenía una presentación de los contenidos, pero creo que no es necesario, salvo que alguien lo pida.
entrar en esa cuestión. Si alguien tiene alguna cuestión de intendencia, de cómo se va a realizar la actividad, me puedo dar algunas indicaciones. Lo habitual, bueno, como ya sabéis, la mayoría, si habéis recibido, y si no, pues os lo mandaremos, el capítulo del capital, el texto del capital lo hemos dividido en páginas y en sesiones. Si todo va como está previsto, se supone que vamos a terminar el 2 de julio. Obviamente en vacaciones no hay sesión. Entonces, empezando la semana que viene, ¿cuántas páginas son? Los prólogos 40. Más o menos, ¿eh? 500. Se quita el amigo, 3 prólogos de pocas. No, contando los... No, digo el total del volumen. 900. Pues las 900 páginas las vamos a leer en un curso y terminamos en... el 2 de julio. El 2 de julio. Cada sesión hay una presentación, no hacemos una lectura directa. Es importante, el que quiera participar, que previamente traiga leídas las páginas, porque si no, pues se va a cansar enseguida. El procedimiento es el siguiente: se asignan unas páginas para la semana, se leen y una persona, que bueno, normalmente pues, se va designando cada sesión, hay 2 o 3 voluntaria, y si no hay voluntarios, pues se nombra algún voluntario a dedo. Hace ¿No le hiciste aquí? Y otra vez no. Otra opción es te dejo el móvil aquí y hablas al móvil. Y apagamos el... Bueno, ahora se escucha otra vez. Ya, pues Bueno. vamos a parar. Bueno, vamos a terminar ya. Igual es que No queda mucho. igual está saliendo la señal. No, en es la el audio. Ah, no, ¿verdad? Pues están los israelíes interviniendo. A ver. Mira, que voy a poner aquí, un segundo. Voy a ponerlo aquí, porque si no esto... Y lo arreglo. Sí, tremendo esto. Sí, así terminamos con calma. ¿Dónde vais a mandar la planificación de las lecturas? ¿Qué hecho que lo tenéis? Ahora, Esa hoja, Silenciate de ahí. ¿Ya se oye? Ay, hostia, ahora... Ahora, habla. Ahora Hola, se escucha. ¿ahora se oye? Vale, bueno, a ver, ahora se funciona. Bueno, venga, explica el mecanismo de... la presentación no tiene que ser una presentación exhaustiva de todas las páginas. Cada uno lo harán mejor, otros lo harán peor, porque lo importante muchas veces es el debate que haya después. Por eso todo lo traemos leído y debatimos después de la presentación. En algunos capítulos especialmente complicados, pues alguna gente que ya lo ha leído, buscamos, digamos, orientar quién va a hacer la presentación. Pero hay otros capítulos que no tienen tanta dificultad
y siempre buscamos que el mayor número posible de gente haga presentación de textos. Porque aquí somos todos voluntarios y tener que estar 3 semanas seguidas, pues no lo va a hacer ninguno. Por tanto, os animamos a todos los que vayáis a participar, pues que en algún momento os presentéis voluntarios para presentar unas páginas, las que sean. Hay un grupo en WhatsApp, donde si enviáis el correo se os inscribe y ahí vamos compartiendo los materiales. Por ejemplo, ahí se ha compartido la hoja de el Excel donde están puestas las... a ver, me lo encuentro yo ahora. Vamos a ver. Aquí está, capital índice. Uy, ¿qué ha pasado? Donde están puestas las páginas. A ver, sí. Compartir, a saber dónde. No, este no. Verde. ¿No? No, eso es para compartir, enviar. Eso es para enviar. Para la llamada. Aquí. No, aquí no es. Maximizar la llamada de nuevo. ¿Cómo que la llamada aquí? Esta lo voy a quitar. Sí, un momento. Eso, maximizar ahí sí compartir. Compartir. La Esto. pantalla. Pero los que están aquí. No, comparte la pantalla de la Ya está ahí. Perdón, me tengo que ir. Mandaré un correo entonces y... Eso es. Sí, lo metemos al grupo. Como vemos, pues aquí veis, está la distribución. El próximo día vamos a leer 38 páginas que son los prólogos, que ya tiene persona asignada para su presentación. La siguiente sesión, 16 páginas, que también tiene una persona que ya se ha mostrado voluntaria para hacer la presentación. La tercera sesión son 23 páginas. En la primera... Adrián. Sí. La tercera también. Bueno, pues si hay 2 o 3 voluntarios, ya tenemos 2 o 3 voluntarios, pero en la próxima sesión pues diremos a ver que surjan más voluntarios para presentar las siguientes secciones. Hay alguna que tiene muchas páginas, pero no hay que asustarse porque son, leyéndolas... No hay que asustarse porque ya las haces tú, ¿verdad? Porque son 83 páginas, pero eso que son 83 son de datos y bueno, sí. Es difícil de presentar, pero se puede presentar. Bueno. En el debate, pues participa la gente que está online y la gente que está presencial en el seminario. Otra de las cosas que solemos hacer es compartir otras lecturas. Por ejemplo, si tenemos, que yo no lo tengo, ¿por qué no envejece el Capital de Marx en PDF? Pues a través del WhatsApp del grupo, pues esta lectura ayuda a la lectura a la comprensión del Capital en su conjunto o a la comprensión de la primera sección. Mejor, hay otras que en lugar de ayudar a la comprensión, dificultan la comprensión. O sea que hay que ser un poco moderados a la hora de ofrecer documentación para compartir. ¿Qué más? Bueno. A ver, sí. Guillermo. Sí, una pregunta que habíamos puesto por el chat, si las personas que estamos online también quieres que seamos voluntarios para la presentación o nosotros solo para el debate. No. Ya hemos tenido experiencias con cámaras mejor que esta, que no ha dado ningún problema, y sí. Online también. El presentador puede estar presencial o puede estar online. Vale, no genial. Es necesario estar aquí. Gracias. Es más, animamos a que la gente que está lejos o que no puede venir, pues también presente, a medida de lo posible. Los textos se graban y, por si alguien no puede asistir a una sesión, quedan grabados y se suben a la página del Seminario del Capital de Sarrico para que, bueno, alguien pueda verlo a posteriori o recuperar alguna
algún tema en el que haya participado que le pueda parecer especialmente interesante para recuperar alguna teoría, alguna duda, alguna cuestión. Bueno, pues a Cristina Vallejo la eximimos de presentar, pero esperamos que continúe como asistente online al resto del curso. Y si no, pues que lo vea también los vídeos en diferido. ¿Más cuestiones? Creo que había alguna otra más para arriba. La presentación online. ¿Y alguien ha hecho las terceras, cuartas ediciones? Sí, pues ya lo he dicho. Todas las diferencias que hay en las ediciones que hizo Engels y también en la edición francesa que revisó Marx, y que no es exactamente igual que en la segunda edición alemana, todas esas están incluidas en la edición de Pedro Oscar. Con lo cual es digamos, la edición básica, para entrar en una profundización del capital. Vamos a utilizar la paginación, corresponde no a la edición del tomo 1 que ahora está en el mercado, es en dos tomos, en un tomo, ¿no? Es en un único tomo, sino que corresponde a las ediciones anteriores. Estaban en 3 volúmenes. Es decir, el tomo 1 en siglo XXI está publicado en 3 volúmenes. El que lo quiera tener en papel lo puede conseguir en librerías de viejo. El 2 y el 3. El 1 me parece mucho más difícil de encontrar. Por lo menos yo no lo he encontrado. Pero tenemos la versión en PDF que también se distribuye a través del WhatsApp del seminario. Y el Drive. O sea que en PDF la edición que vamos a utilizar la vamos a tener todo. Luego empezamos a las 7 y a las 9 porque nos... Ah, sí. Sí. El seminario empieza a las 7 y a las 9 menos 5 hay que terminar porque cierran la facultad. El personal viene a echarnos. O sea que no podemos extender. Me preocupa mucho la situación. Perdona, se ha vuelto ahí el audio.
A ver, espera. No, ahora se nos escucha. ¿Se nos escucha ahora? Esto no puede pasar, ¿eh? No, esto hay que... Sí, ahora se escucha. Sí, se escucha. ¿Cuándo se ha parado? Bueno, 2 minutos, 2 minutos. ¿alguna otra cuestión? Están aquí. Les damos ya fecha para exposición. Sí. A ver. Hace 3 bits, igual no han escuchado eso de las secciones. 3 bits justo, ¿no? Igual comentarlo rápido otra vez. Lo de las sesiones de repaso. Que no lo han escuchado, yo creo. Los repasos. ¿Se ha escuchado lo de que hay sesiones de repaso? No se ha escuchado. Vale. Por primera vez en el seminario, después de el capital está dividido en 6 secciones y cada sección con uno o varios capítulos. Después de cada sección, por primera vez vamos a hacer unas sesiones de repaso. El día noviembre, el 19 de noviembre, hacemos un repaso de la sección más complicada, más abstracta, más teórica, abstracta no es, más compleja, sobre el valor y el dinero. El 11 de febrero repasamos la sección segunda sobre la plusvalía, el análisis de la plusvalía. El 1 de abril repasamos la sección cuarta, donde Marx analiza el desarrollo de la manufactura y el paso de la manufactura a la gran industria, y qué cambia, pasar de la herramienta a la manufactura, de la manufactura a la gran industria. Y el 6 de mayo, las secciones 5 y 6, donde están las grandes leyes de la acumulación general del capital y los capítulos sobre el origen del capitalismo. Diríamos que es el papel que cumple las colonias y el papel que cumple la aparición, los cercamientos agrícolas en la aparición del capitalismo. Son, digamos, capítulos más históricos o de economía más aplicada para los economistas. Y terminamos la lectura de las 900 y pico páginas del texto el 1 de julio, no el 2, sino el 1, el 1 de julio. Avisa que vamos a leer, bueno, sin más, la sección y el anexo, la primera sección y el anexo de la primera edición. Igual la Sí. La edición de Pedro Escarón incluye algo que no incluyen las cuartas ediciones y el resto de ediciones, que es la versión de la primera edición del capítulo 1 sobre la mercancía y un anexo que Kugelman le dijo a Marx que publicara porque era muy complicado eso de la mercancía y el concepto de valor. Marx en la primera edición publicó un anexo sobre el valor. En la segunda edición, ese anexo lo mezcla con el primer capítulo, con lo cual se hace un capítulo más amplio. Pero hay algunas diferencias. Al pasar un anexo que quería ser pedagógico al texto, hay algunas diferencias significativas, con lo cual, después de leer la sección primera, según cómo está en la segunda edición, y la verdad la cuarta y tercera no tienen muchas variantes al respecto, después de eso leemos el primer capítulo y el anexo de la primera edición. Porque, insisto, la primera sección es las que tiene una mayor dificultad de comprensión. Ojo, el problema es que si no se entiende bien la primera sección, las siguientes secciones que parecen más sencillas de interpretar, en la interpretación se pierde mucha profundidad, porque la da la comprensión profunda de cómo funciona la relación de la mercancía con el dinero, la forma de valor, etc. Esta primera sección, ya digo, es la más complicada. La vamos a reforzar con un repaso y con la lectura de la primera sección, el primer capítulo, que no, porque una sección es tal como estaba en la primera edición, más el anexo.
pedagógico o de divulgación un poco de la teoría del valor que hizo Marx. Es decir, que va a ser un seminario completo del tomo primero. Yo quizás solo decir que aquí vemos algunos que no conocen del seminario anterior, pero hay nuevos miembros incorporados y entonces yo creo que esto que se ve tan difícil, y es difícil, es complejo, pero yo diría que es complejo, pero no difícil. Entonces, leyendo detenidamente, podemos sacar provecho al seminario y a la lectura. Quizás lo importante es darle esa leída para cuando estemos todos aquí y escuchemos al ponente, que va a ser cualquiera de nosotros, bueno, de ellos. Es que yo tengo prohibido poner. Entonces, ya se excluyó. Ahí está, ahí tenemos a Enrique. Entonces, yo creo que no nos tenemos que poner miedosos. Es que aquí hay un grupo de jóvenes y también creo que por internet hay jóvenes, eso es muy bueno. Así que una lectura tranquila, reposada, buscar ese espacio. Jóvenes de edad y jóvenes de espíritu. De todo. Porque a Enrique lo tenemos Enrique también es ahí el permanente. joven de espíritu. Entonces, No, es joven de edad. yo quisiera animar a todos los que están en esta presentación para que no se retiren, sino que si algún día no pueden venir presencialmente, los que están aquí, que se conecten online. Y creo que al final os va a gustar. Puede ser que en algún momento hay alguna cosa un poco más densa, más pesada, pero bueno, vosotros todos y todas sois unas estudiantes y ya sabéis que hay profesores y hay pesados y hay cosas pesadas y bueno, hay que seguir, ¿vale? Así es que, y los que están online también, que no se nos vaya a ir ninguno. ¡Ánimo! Y bueno, lo importante también es exponer y debatir. Muy bien. Y Enrique, pues te apunta, ¿verdad? Enrique va a exponer algún... No lo estoy pensando, tema? pero aquí estoy. Yo es que te estoy ya proponiendo, Enrique. Siempre aportas mucho y nos pones quietos a todos. Gracias. Así que ánimo. Sí, aquí estamos. Comparto contigo esto de que los que ahora están curioseando se queden. Ojalá se queden. Estoy buscando aquí en la lista un amigo que me dijo que se había inscrito, pero no lo veo. Tal vez está esperando al primer día, ¿no? Saludos. Pues llámale, que se incorpore. Bueno, Guillermo tiene una mano levantada, ¿quiere comentar algo? Sí, una pregunta. Con respecto a la calendarización, no sé si habéis contemplado leer el capítulo 6 inédito, que es del primer libro, pero que está aparte del libro primero. Sí, bueno, el capítulo sexto inédito ya lo leímos hace 2 años, ¿no? Ajá. El año pasado, no, el anterior. El anterior, el curso pasado, no, el anterior. En el 21. En el 21. O sea, lo hemos tenido en cuenta, ya está leído, pero bueno, piensa que ahora estamos, el tomo primero del Capital, tal como está, es lo que Marx, después de 40, no de 15, sino desde el 45, 43 hasta el 67, pues viendo que la contribución la rehizo en el Capital, es prácticamente lo único que él dio a la publicidad. El capítulo sexto inédito tiene algunas cuestiones interesantes, cuando lo leímos en su momento, pero lo mismo que el tomo 2, el tomo 3 o los Grundrisse. El conjunto de manuscritos de Marx tienen pequeñas intuiciones, algunos apartados interesantes, ideas que no en el tomo primero, pero son cuestiones sueltas. La única, digamos, publicación de su interpretación de la crítica de la economía política que él dio, le dio el aval, dice, esto está completo, como decía en la carta
que escribió, no sé si fue Lasalle o a Kugelman, dice, bueno, el único texto que él dice que estaba cerrado, por tanto, que dice, aquí hay una explicación coherente y artísticamente armada, es el tomo primero. Por tanto, leer el tomo primero del Capital tiene un carácter un poco diferente de leer el conjunto de los manuscritos. Y además es una cuestión previa, porque es digamos, lo más elaborado que hay, con lo cual es más fácil incorporar la lectura del resto de manuscritos, la historia de la plusvalía, los Grundrisse, el tomo 2, tomo 3 o el capítulo 6 inédito. Y que no hay tiempo. No hay clase. No, en un año no, por supuesto. En este curso no hay. No, pero digo la importancia que tiene el tomo primero en sí mismo. Hay quien dice que los Grundrisse no. El tomo primero es el tomo primero. Eso es lo más importante. Sí. Yo también creo. Bueno, pues si no hay nada más. Bueno, sobre todo eso, poner en valor a la gente que ha venido aquí y que tiene intención de seguir, pues lo mucho. O sea, me voy aquí porque no se va a oír. Igual, entonces. Sí, sí, sí. Pero no lo apagues. Bueno, sí, pues eso, que poner en valor para toda la gente que venís nuevas y para los que estamos también, que eso, que es un libro que es complejo, que es un libro que abordado solo, yo no lo he hecho ni lo he leído nunca, pero me consta que hay mucha gente que lo lee y no entiende nada, por más que ponga sus mejores esfuerzos, y que aquí en el seminario, con toda la gente que ya lo ha leído, que sabe muchísimo del tema, que lo ha trabajado mil y una veces y que está aquí con nosotros leyéndolo una vez más, que siempre se aprovecha mucho más la lectura, que se entienden muchos más matices, que se llega a una comprensión mucho mayor, de una forma mucho más fácil, a la cual yo creo que haciéndolo solo o peor acompañado es muy difícil llegar. Así que es una oportunidad que además no se da muchas veces en nuestro entorno, así que la aprovechemos y que pongamos lo mejor de nosotros en ayudar a la continuación y buen funcionamiento de este seminario. Y luego que lo que es la sección más compleja o más densa, que es la primera sección, hemos intentado dividirla en pues un paginado bastante más corto, más breve. Es decir, hay varias sesiones dedicadas a la primera sección, que son, imagínate, la primera creo que pone 16, pero bueno, cogiendo prácticamente esta edición física son 12 páginas. Las siguientes son algo cortas también. Eso significa que vamos a ir poco a poco. Vamos a ir bastante progresivamente. Por lo tanto, las primeras sesiones que son tan complejas, pues yo creo que, bueno, básicamente la metodología que vamos a emplear, pues facilita su lectura. Y luego ya después yo creo que va bastante más encarrilado. O sea, ya a partir del capítulo 4, si no me equivoco, para adelante, ya cuando empieza con los capítulos que se consideran como más históricos, donde, pues eso, hay referencias a las luchas de clases, etcétera. Yo creo que eso es mucho más... que lo difícil está al principio, así que ahí es donde hay que prestar atención y pues hombre, aquí yo creo que todos haremos lo posible pues para explicarlo lo máximo posible y lo que digo, que bueno, son sesiones cortitas las primeras, eso, 12, 15 páginas, alguna 20 como mucho, y bueno, en una semana yo creo que hay margen para leerlas y para estudiarlas, sobre todo estudiarlas, porque yo creo que la diferencia que puede tener este libro con otras obras es que realmente, o sea, hay que volver hacia atrás permanentemente para comprenderlo, ¿no? Y lo que ha dicho Joaquín antes sobre la primera sección es fundamental, sobre todo para entender el método que subyace al Capital. Es decir, sin comprender la primera sección, llegamos a las siguientes ciegos. Ciegos no en cuanto a que estamos comprendiendo lo que dice Marx, pero quizá no estamos comprendiendo cuál está siendo el desarrollo y la evolución del libro, que es objetivamente un desarrollo sistemático del propio Capital, ¿no? Desde el valor hasta la plusvalía relativa, etcétera, ¿no? De la realidad, básicamente. Hasta donde llega, pero... Es un libro que se aplica y que vas analizando sobre el terreno, sobre lo que vivimos. Quizás yo sí me gustaría decir que por los nuevos, que la formación que tenemos académica, aquí todos también es diferente, no somos economistas, sabemos un poco de todos, ingenieros, sociólogos, psicólogos, economistas. Entonces, bueno, requiere un esfuerzo, pero a todos.
Yo creo que lo importante es tener la cabeza abierta y dispuesta a ver la realidad desde otro punto de vista, no del que hemos estado haciéndolo posiblemente hasta este momento. Este es un libro que tienes que verlo en otra dimensión, con otros ojos, muy interesante. Así es que no faltéis, nos vemos la próxima semana. Y apuntaros al WhatsApp para que os llegue todo el material, todo lo... Aquí todo, y bueno, los compañeros que llevan esto, que son Joaquín, Adrián, tú también, Sergio, más o menos. Aquí. Entre todos. El chino y Víctor. Aquí hay de todo. Y Ander. Ander. El otro chino. En este momento anda un grupo en China. Andan en China. Porque de los primeros con los que estudiamos el Capital, creo que David fue el primer grupo, ¿no, Joaquín? No, segundo. El segundo grupo. Ahora está en China, haciendo un doctorado en chino, no en el Capital. O sea. Bueno. Lo dejamos para la semana que viene. Sí. Cortamos. Para los de tal, nos vemos aquí y el resto a la semana que viene a la misma hora, en el mismo enlace, ¿no, Joaquín? El enlace es el mismo, sí. El mismo para todo el año. Y la cámara diferente. Esperemos. Gracias. Gracias.